El secretario de Estado Marco Rubio emprendió una extraña gira de autopromoción esta semana, durante la cual se autoproclamó campeón de la libertad de expresión. Muchas gracias por estar aquí y compartir con el pueblo estadounidense un día muy trascendental en la historia del Departamento de Estado y del Gobierno de Estados Unidos, en la restauración de la libertad de expresión y el papel de Estados Unidos como el faro de la libertad de expresión. Algo muy histórico ocurrió hoy. ¿Podría decirle al pueblo estadounidense qué fue eso? Bueno, pusimos fin a la censura patrocinada por el gobierno en los Estados Unidos a través del Departamento de Estado. Increíble decir eso, ya que la administración de Trump ha lanzado el mayor ataque contra la libertad de expresión en la historia reciente. Sabes, vamos a deshacernos de estas personas y vamos a seguir haciéndolo. Así que cuando identificamos a lunáticos como estos, les quitamos sus visas de estudiante. Nadie tiene derecho a una visa de estudiante. La prensa cubre las visas de estudiante como si fueran algún tipo de derecho de nacimiento. No. Una visa de estudiante es como si te invitara a mi casa. Si entras en mi casa y pones todo tipo de porquerías en mi sofá, te voy a echar de mi casa. Y así, ya sabes, eso es lo que estamos haciendo con nuestro país, gracias al presidente. Jeanine Younes es una abogada que se ha opuesto a la censura tanto de la izquierda política como de la derecha política, y explica por qué el nuevo estatus autodeclarado de Marco Rubio como defensor de la libertad de expresión es tanto sorprendente como risible. Primero, muchas gracias por venir hoy. Oh, sí, no hay problema. Quiero empezar con esto. Usted fue uno de los abogados que enfrentó el complejo industrial de censura de Biden, donde el gobierno federal trabajó con las grandes tecnológicas para eliminar y suprimir la libertad de expresión de los estadounidenses en las redes sociales, sobre lo que el gobierno determinó arbitrariamente que era desinformación o información errónea en Internet, lo que sea que eso signifique. ¿Puede explicar su experiencia con eso, enfrentando ese régimen de censura? Claro, así que me había opuesto a las restricciones por COVID, que fue más o menos cómo me involucré en esa área. Y luego me di cuenta de que muchas personas como yo, e incluso, ya sabes, mucho más calificadas que yo para hablar sobre estos temas, como los epidemiólogos Jay Bhattacharya y Martin Kulldorff, el primero de los cuales es actualmente el director de los NIH, habían sido censurados en las redes sociales cuando se apartaron de las opiniones del gobierno, especialmente sobre las vacunas contra el COVID, pero también sobre otras cosas, incluidas las órdenes de uso de mascarillas y los confinamientos. Así que se hizo evidente para mí y para algunas otras personas que el gobierno estaba involucrado en esa censura. Después de que los funcionarios de la administración de Biden hicieran declaraciones amenazando con castigar a las empresas de redes sociales si no hacían más para censurar la desinformación, las empresas intensificaban la censura y las suspensiones, a veces suspensiones permanentes. Dada la cronología de las declaraciones, quedó claro que el gobierno estaba influyendo en esas políticas. De hecho, presenté una demanda en marzo de 2022 en nombre de 3 usuarios de Twitter. Esas personas habían sido censuradas en Twitter. Eran como disidentes de COVID, no eran científicos. La demanda fue desestimada, pero eso llevó a mi participación en Missouri contra Biden, que llegó a la Corte Suprema. Representé a Jay Bhattacharya, Martin Kulldorff y un par de otras personas que habían sido censuradas. Correcto. Y solo quería preguntarte eso para mostrar a todos tu credibilidad en estos temas de libertad de expresión. Porque en este momento hay un ataque descarado en Estados Unidos contra la libertad de expresión, principalmente las opiniones pro-palestinas. Pero tú eres alguien que ha defendido no solo las opiniones con las que estás de acuerdo, sino también las opiniones de personas conservadoras con las que no estás de acuerdo, lo que demuestra
tu credibilidad. Pero quiero preguntarte sobre... Perdón, puedo interrumpir en eso porque en realidad estuve de acuerdo con las personas que representaba principalmente en los temas de COVID, aunque no diría que estuve de acuerdo con cada declaración. Pero estuve de acuerdo en general. Sin embargo, también había partes de la demanda que trataban sobre las elecciones de 2020 y la historia del portátil de Hunter Biden, y esos no son temas con los que estoy de acuerdo. No soy un conservador político. No creo que Trump ganara las elecciones en 2020 y no deseaba que hubiera ganado. Correcto. Y sabes, lo que estás diciendo creo es muy cierto, porque fueron los conservadores de la derecha quienes objetaron más fuertemente la censura bajo el régimen de Biden o bajo la administración de Biden. Pero hoy, ese mismo grupo que fue víctima de censura hace 4 años, está exigiendo aún más censura bajo Trump, en este caso contra sus enemigos políticos, que en realidad son solo los enemigos políticos de Israel. Entonces, ¿qué opinas de esa dinámica tribal donde la gente parece animar la censura cada 4 años, dependiendo de qué facción política esté a cargo? ¿Te ha sorprendido eso en absoluto? Ha sido así. Sabía que la gente tiende a ser un poco hipócrita en este tema hasta cierto punto. No me di cuenta de que sería tan descarado y tan obvio. Y pensé que quizás los conservadores habían aprendido de su propia experiencia de ser censurados por el gobierno. Pero me perturbó y me sorprendió desagradablemente ver que muchas de las mismas personas que denunciaron la censura que ocurrió bajo el régimen de Biden, la están defendiendo bajo este régimen. Y, ya sabes, la gente nunca dice estoy a favor de la censura. Se inventan razones. Sabes, bajo la administración de Biden era... Bueno, si la gente escuchaba desinformación sobre la vacuna, podrían no recibirla y luego podrían morir. Y eso sería efectivamente matar gente. Y ahora es, ya sabes, bueno, eres un partidario del terrorismo, así que está bien censurarte. O eres un invitado en nuestro país. Estamos escuchando eso mucho porque ahora mismo al menos la mayor parte de la censura o la mayoría de los castigos se están aplicando a los no ciudadanos en forma de detención por parte de ICE y posible deportación. Así que, mientras eres un invitado en nuestro país, no tienes derechos de la primera enmienda, lo cual no es cierto. Una interpretación totalmente errónea de la primera enmienda o una no lectura de la primera enmienda sea un escenario más probable. Así que es inquietante. Bueno, quiero entrar en esos casos y creo que deberíamos comenzar con las deportaciones. Sabes, cientos de estudiantes en este momento han tenido sus visas revocadas, como dices, no por ningún crimen que hayan cometido, sino simplemente por expresar opiniones que al gobierno no le gustan, a saber, apoyo y simpatía por los palestinos y críticas a Israel. Y un caso es el de esta estudiante de Tufts, estudiante de doctorado, Ramesia Osturk, a quien, para justificar su deportación, el Departamento de Estado cita por escribir un artículo de opinión, participar en movimientos de protesta, que aparentemente acosan a estudiantes. No he visto nada de esto, pero lo escuchamos constantemente. Tomar edificios y solo su apoyo general a Hamas, lo que sea que eso signifique. Jenin, ¿cómo esperas que reaccionen los tribunales a esto? ¿Y qué haría permitir que el Departamento de Estado deporte arbitrariamente a residentes permanentes ilegales por los artículos de opinión que escriben a nuestra primera enmienda en los Estados Unidos? De acuerdo, tengo mucho que decir sobre esto. Intentaré ser breve, pero hay mucho. En primer lugar, es muy importante que la gente recuerde lo que dice el texto de la primera enmienda, que es, el Congreso no hará ninguna ley que coarte la libertad de expresión. No se trata del estatus migratorio del hablante, es una restricción al gobierno. Los redactores no reconocieron ningún tipo de diferencia y por una buena razón. Entendieron que los principios subyacentes a la primera enmienda son que el gobierno no está en una posición especial para juzgar qué es verdadero o falso.
El gobierno a menudo se ve impulsado por motivos equivocados cuando se le permite censurar. Y por eso no queremos darle al gobierno ese poder. El debate y la discusión son las mejores maneras de resolver las cuestiones de política del momento actual. Así que, ya sabes, desde un punto de vista puramente legal, me parece obvio que si alguna ley permite que alguien sea deportado únicamente por su discurso o sus opiniones, entonces es inconsistente con la primera enmienda y debería ser anulada. Lo que está sucediendo en estos casos es que muchas personas como Rubio están confundiendo la conducta de otros no identificados con la persona en cuestión. Así que están diciendo, bueno, los estudiantes de Columbia tomaron este edificio y bueno, Öztürk no está acusado de hacer eso, ni tampoco Mahmoud Khalil. Acaban de decir, bueno, otros estudiantes hicieron eso en Columbia. Öztürk ni siquiera estaba en Columbia, ella estaba en Tufts. Así que, ya sabes, lo están tratando como si todos los estudiantes que se oponen a lo que Israel está haciendo en Gaza fueran una especie de masa, y todos son responsables de las acciones de los demás, y por lo tanto todos pueden ser deportados. Esto es obviamente completamente ridículo, y no es consistente con ningún tipo de principios legales, ya sea en un contexto de inmigración o criminal o cualquier otro. Sabes, esto se trata de responsabilidad individual. No eres culpa individual, no eres culpable o incluso de discurso. Quiero decir, solo porque una persona dijo algo antisemita en una protesta, lo cual sigue siendo un discurso protegido por la primera enmienda, pero supongamos por el bien del argumento que hay algún discurso antisemita que está protegido por la primera enmienda, pero obviamente no es deseable, eso no significa que todos en la protesta participaron en ese discurso. Y entonces hay esta confusión de lo que hizo un individuo con lo que algunas personas tal vez en el grupo hicieron. Así que ese es otro problema. Pero quiero decir, las implicaciones de esto son simplemente completamente escalofriantes. La filosofía que están usando básicamente está diciendo que hay una disposición oscura de la ley de inmigración que permite que alguien sea deportado, ya sea que tenga una tarjeta verde o visa, lo siento, ya sea una tarjeta verde visa, lo que sea, que permite que sean deportados. Si se considera que representan una amenaza para nuestra política exterior. Y lo que Rubio está diciendo es que es nuestra política combatir el antisemitismo en el extranjero, está confundiendo el antisemitismo con el antisionismo. Y así, si te opones a lo que Israel está haciendo, entonces estás en conflicto con nuestros objetivos y, por lo tanto, puedes ser deportado. Esa es una interpretación completamente ridícula del estatuto, que, de todos modos, podría ser inconstitucional. En cuanto a lo que están haciendo los tribunales, es una cuestión complicada. Aún no ha habido ninguna decisión judicial federal sobre este tema. Estoy tratando de mantenerme optimista de que los tribunales harán lo correcto aquí, que encontrarán que el estatuto es inconstitucional o que debe interpretarse de manera que se limite a conductas que sean algo más que discurso. Entonces, solo tu discurso, tus opiniones, tu participación en protestas no pueden ser la base para determinar que representas una amenaza para nuestra política exterior. Así que la gente estaba algo perturbada porque la semana pasada el juez de inmigración en el caso de Mahmoud Khalil determinó que podría ser deportado. Pero la gente debe notar que esto realmente no está ni cerca del final del camino. Así que él tiene dos casos. Tiene su caso de ley de inmigración, que nunca fue probable que fuera la vía de alivio para él. Porque ya sabes, en primer lugar, los jueces de inmigración son administrativos. Son parte del poder ejecutivo. No son independientes, tienden a no ser muy buenos. El gobierno lo trasladó intencionalmente a Luisiana para conseguir un juez de inmigración de Luisiana, porque probablemente son los peores allí. Pero él está impugnando la constitucionalidad de su detención y deportación en un tribunal federal, básicamente diciendo que el estatuto es inconstitucional o que es inconstitucional tal como se le aplica a él.
Y ese caso todavía está en curso. Básicamente, la gente ha criticado al juez de inmigración y no soy abogado de inmigración, así que no quiero afirmar con certeza, pero el estatuto parece dar unilateralmente al secretario de Estado la autoridad para tomar la determinación de si alguien puede ser removido bajo él. Así que me pareció que lo que ella está diciendo es, mira, el estatuto no me da autoridad para cuestionar la decisión del secretario de Estado aquí. Si crees que el estatuto es inconstitucional, puedes luchar contra eso en un tribunal federal, que es lo que él está haciendo. Así que esa fue la vía más probable de proporcionar alivio aquí. Si hablas con defensores del gobierno, dirán lo siguiente. El argumento es este, que las personas están aquí con visas y que deben comportarse como invitados, que no pueden objetar las políticas de nuestro gobierno. Pero como mencionaste, estas protecciones constitucionales, como la libertad de expresión y el debido proceso, se aplican a todos en suelo estadounidense, independientemente de si eres un ciudadano naturalizado o no. Si no lo hicieran, ¿qué significaría eso para los críticos del gobierno, no solo de la izquierda actualmente, sino para los disidentes de derecha con visas extranjeras que son críticos de los demócratas? ¿Y cómo se desarrollaría eso bajo futuras administraciones demócratas? ¿Alguien realmente ha pensado en el futuro? No. Quiero decir, las implicaciones de esto son extraordinarias y no creo que la gente realmente haya pensado en esto a fondo. Lo que eso significa es que, esencialmente, si el gobierno puede simplemente removerte en cualquier momento porque no le gustan tus opiniones, nadie puede tener ninguna garantía de estabilidad en este país. Sabes, muchas personas se casan con no ciudadanos y cuando te casas con un no ciudadano, mi padre hizo eso. Ella obtuvo una tarjeta verde y luego se convirtió en ciudadana. Quiero decir, Mahmoud Khalil tiene un hijo en camino. Está casado con una ciudadana estadounidense. ¿Deberían los niños cuyos padres tienen tarjetas verdes y aún no han obtenido la ciudadanía preocuparse de que la administración cambie, no esté de acuerdo con las opiniones de sus padres y pueda deportarlos del país? No hay precedente alguno para tratar a los no ciudadanos de esta manera. Y quiero decir, la gente debería recordar que durante el COVID hubo un número de no ciudadanos. De hecho, tenía un muy buen amigo que estaba aquí con una visa de Australia. Trabajaba para los medios australianos. Escribió muchos artículos cuestionando los confinamientos, los mandatos de vacunas y los mandatos de mascarillas. Bajo esta teoría, el gobierno podría haber dicho que es nuestra política combatir el COVID en todo el mundo. Y al venir aquí y escribir artículos cuestionando nuestra estrategia, estás poniendo en peligro nuestra política de confinamientos y mandatos de mascarillas y ese tipo de cosas para luchar contra el COVID. Vamos a deshacernos de ti. Esto es realmente malo para la gente, es malo para América. Queremos que la gente pueda venir aquí y tener un sentido de estabilidad. Si no hacen nada malo, si vinieron aquí legalmente, están con una visa o una tarjeta verde, pueden expresar sus opiniones. Yo mismo quiero escuchar las perspectivas de personas de todo el mundo. Creo que eso contribuye a una sociedad más saludable. Quiero aprender de personas que han vivido cosas diferentes, que podrían tener una perspectiva diferente. La idea de que eres un invitado en nuestro país. Así que si tienes opiniones que me ofenden, lárgate. Es completamente insana. Vi a Megyn Kelly haciendo ese punto con Glenn Greenwald. Ella dice, bueno, básicamente no me gustan las opiniones de Mahmoud Khalil, así que debería ser expulsado del país. Quiero decir, ¿quién decide eso? A mí sí me gustan sus opiniones. Es tan arrogante pensar que puedes tomar esta decisión. Y que el ejecutivo solo porque él, sabes, es ridículo. Déjame preguntarte esto. Está un poco relacionado porque tan a menudo cuando otorgamos al gobierno nuevos poderes supuestamente diseñados para contrarrestar amenazas extranjeras o marginales, esos poderes casi siempre terminan apuntando a ciudadanos estadounidenses.
Ese fue el caso con la ley patriota y la vigilancia masiva, y es una especie de regla general en Washington. ¿Anticipas que eso es lo que sucederá aquí con el esquema de deportación de la administración Trump para los críticos de Israel, que se ampliará para apuntar a los estadounidenses, no solo a los residentes permanentes? En mis días oscuros, sí. Creo que lo más probable es que vayan tras los ciudadanos naturalizados y traten de encontrar formas de despojarlos de su ciudadanía. Hubo un caso bastante conocido de una mujer llamada, olvidé su primer nombre, Odeh, Rasmea Odeh. Creo, en Chicago. Ella era palestina. Básicamente querían deshacerse de ella porque era extremadamente pro-Palestina. Así que encontraron algo en su solicitud de ciudadanía y básicamente la despojaron de su ciudadanía. Creo que eso es lo que van a hacer. Es muy, muy difícil ir tras los ciudadanos nacidos en el país. Ahora, por supuesto, podrían, ya sabes, y ese es mi punto. Si puedes considerar el apoyo a los palestinos como una amenaza a la seguridad nacional o efectivamente terrorismo, si los tribunales aceptan eso, entonces estamos en problemas porque de manera similar se pueden hacer argumentos bajo las leyes de apoyo material al terrorismo. Por supuesto, esta es una definición completamente ridícula de terrorismo. But I can't say that I'm not afraid. Let me ask you about that because you mentioned something very Déjame preguntarte sobre eso, porque mencionaste algo muy interesante, que es la tendencia de los tribunales a reconocer la capacidad del gobierno para básicamente subvertir la Constitución si significa proteger la seguridad nacional. Eso surgió recientemente con el caso de TikTok, donde básicamente dijeron, sí, puedes prohibir esta aplicación porque es una aplicación de propaganda china. Simplemente aceptaremos tus argumentos de que el algoritmo está contaminado y empujando propaganda, lo que sea, y te permitiremos hacer eso. ¿Anticipas que vendrán más de esas decisiones que básicamente subvierten todos nuestros derechos constitucionales en nombre de la seguridad nacional? constitutional rights in the name of national security? I think it's likely. ¿Lo hago? Sí, creo que es probable. Realmente no me encanta hacer predicciones. Con este tema específico es un poco más fácil porque me parece el siguiente paso lógico. También es lo que básicamente es el plan, Proyecto 2025, Proyecto Esther, el plan para comenzar deportando con el fin de suprimir el discurso crítico de Israel, comenzar con deportaciones de no ciudadanos y luego pasar a formas de castigar a los ciudadanos. No he pensado tan lejos. Para ser castigonento, no estoy seguro cómo sería eso. Para decir, creo que seguro utilizará una forma de ley de seguridad nacional. I think some form of national security law will be used. Well, let me move on from deportations and talk about Bueno, permíteme pasar de las deportaciones y hablar sobre cómo la administración Trump está tratando de tomar el control de nuestras universidades en general. La administración Trump ha revocado fondos federales para todas las universidades que no adopten sus estándares de aplicación del discurso de odio contra las opiniones pro-palestinas. Y ha enviado cartas a varias escuelas detallando los pasos que deben seguir para recibir esos fondos en el futuro, como adoptar la definición de antisemitismo de la IRA y colocar algunos departamentos bajo administración académica, control gubernamental del currículo. ¿Existe alguna base constitucional para que el gobierno federal coaccione a las universidades a adoptar códigos de discurso, en este caso, sobre Israel y la política exterior de Estados Unidos? Cosas que uno pensaría que probablemente querría debatir en los campus universitarios. you probably want to debate at university campuses. No. The federal government. No, el gobierno federal no puede hacer esto. Y la gente sigue argumentando en las redes sociales que, bueno, no tienes derecho a la financiación federal. Pero hay jurisprudencia muy clara que dice que el gobierno federal no puede condicionar su financiación a la supresión de ciertos puntos de vista. Así que, una vez que decide otorgar los fondos, no puede decir, bueno, solo obtienes los fondos si suprimes los puntos de vista pro-palestinos o suprimes los puntos de vista pro-israelíes. Es
completamente inconstitucional. Así que espero que esto sea impugnado. Yo, sabes, estoy un poco en contra de que las universidades reciban financiación federal, para ser honesto. Desde una perspectiva política no creo que sea bueno para nadie. Así que tal vez esto sea un momento de reflexión, donde las universidades decidan volverse independientes nuevamente. Y realmente creo que eso probablemente sea lo mejor para todos. I have one more for you. The Department of Homeland Tengo una más para ti. El Departamento de Seguridad Nacional anunció la semana pasada que comenzará a monitorear las redes sociales para escanear a cualquier titular de visa que critique a Israel. Y también veo a muchos derechistas defendiendo eso. Pero pensé que los conservadores estaban en contra del espionaje del DHS. Jim Jordan y Mike Johnson se pronunciaron muy enérgicamente en contra en 2022. Decían cosas como que el DHS monitoreará tu cuenta de Twitter, pero no asegurará la frontera, lo cual parece ser exactamente lo que está sucediendo ahora. Y es realmente sorprendente porque la oposición a la vigilancia gubernamental era algo fundamental en el discurso de la derecha durante los últimos 4 años. Pero ahora han adoptado esas herramientas para apuntar a los críticos de Israel en Estados Unidos. Me pregunto qué opinas de eso. in the United States. I'm wondering what you make of that. I mean, just like everything else I've said, it's complete and total Quiero decir, al igual que todo lo demás que he dicho, es una hipocresía completa y total. Es totalmente inconsistente. Están tratando de presentarlo como diferente porque se trata de sacar a los extranjeros del país que no tienen el derecho, ya sabes, que supuestamente representan una amenaza para nosotros de alguna manera. Pero nuevamente, nuestra historia, tradición, nuestra primera enmienda entiende que no castigamos a las personas. El gobierno no castiga a las personas por tener opiniones que difieren de las del gobierno. Eso simplemente no es constitucional. Tampoco es consistente con los principios subyacentes de la primera enmienda. Así que es simplemente hipocresía total. Y quiero decir, esto obviamente tiene implicaciones para los no ciudadanos. Si están escaneando las redes sociales, no saben de antemano quién es ciudadano y quién no. Eso significa que están monitoreando a todos. Y esto, ya sabes, es un tipo de interferencia gubernamental que es realmente perturbadora y debería realmente preocupar a la gente. I have one final question for you just about Tengo una última pregunta para usted, sobre lo que anticipa que podría ser la reacción contra la censura. Quiero decir, una consecuencia de que el gobierno federal ejerza control sobre Internet y manipule nuestro sistema de información en temas como el COVID, las elecciones de 2020, la laptop de Hunter Biden y la guerra en Ucrania, es que cada vez menos personas creen en las narrativas oficiales hacia las que están siendo dirigidas. Y cada vez más personas realmente disienten y desconfían de esas facciones de poder que la censura fue diseñada para proteger en primer lugar y resguardar de las críticas. in the first place and shield from criticism. And that seems to be the case under the Israel lobby censorship. Y eso parece ser el caso también bajo el régimen de censura del lobby israelí. Quiero decir, cada día, más y más personas son censuradas y deportadas por sus críticas a Israel. Sin embargo, los esfuerzos parecen ser contraproducentes porque al mismo tiempo tenemos estas nuevas encuestas de Gallup y Pew que muestran que el número de estadounidenses que simpatizan con los palestinos está en máximos históricos y el desencanto con Israel también. Me pregunto si esto es algo que tú también has notado. Sí, quiero decir, y sabes, esa fue una de las razones por las que los redactores incluyeron la primera enmienda en la Carta de Derechos. Quiero decir, una de... included the First Amendment in the Bill of Rights. I mean, one of numerous reasons, but they also understood that censorship doesn't work. Numerosas razones, pero también entendieron que la censura no funciona, ¿verdad? Como cuando la gente dice que no puedes decir esto, o no puedes pensar esto, o no puedes escuchar sobre esto, la mayoría de las personas piensan, bueno, espera un segundo, ahora quiero escucharlo. Sabes, no estaba tan interesado antes, pero ahora sí. Así que creo que probablemente está aumentando el conocimiento de las personas sobre lo que está sucediendo en Palestina. Porque se preguntan, espera, ¿por qué no podemos hablar de esto? Es difícil decir exactamente cuál es la causa y el efecto. Creo que probablemente el cambio en la opinión pública sobre esto
el aumento de la disminución del apoyo a Israel entre los estadounidenses probablemente esté causando cierta desesperación que podría estar impulsando los esfuerzos de censura. Podría ser también una especie de retroalimentación. No me parece que las personas que están imponiendo estas políticas hayan pensado mucho a futuro, pero eso sería algo normal para los políticos. Realmente no les importa porque se trata solo de ganar la próxima elección o de obtener altas calificaciones de favorabilidad en este momento. No tienden a pensar a largo plazo. Pero creo que en última instancia, por supuesto, esto se verá en contra de las personas que están haciendo, pero es muy aterrador en este momento para todos, creo, que son defensores de Palestina. Bueno, muchas gracias por venir hoy y hablar conmigo. Realmente significa mucho. ¿A dónde debería ir la gente si quiere apoyar tu trabajo? Bueno, estoy en Twitter. Ese es el mejor lugar para encontrarme ahora mismo en Jenin Younes Esquire, JENNYOUNESASASQ. También tengo un podcast llamado Previously Prohibited con mi coanfitriona Melissa Witte, así que suscríbete, lo que sea. Encuéntranos allí. Perfecto.